Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padecían alta mar en su ánimo, defendiendo la vida y el regreso de sus compañeros, mas de una así lo salvó por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron. Insensatos que devoraba las vacas de Helios y Perión. De esto, parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Hola de nuevo, chicos, al programa Háblame Musa, un programa con el que haceros ver por las orejas, un programa para pintar con los sonidos y crear con la imaginación. ¿Te animas a soñar con nosotros? Pues entonces no tienes más que seguirnos en nuestro blog asociacionreunar.wordpress.com. Hoy vamos a hablar del teatro, del tema que precisamente a mí más me gusta. Así que hoy nos hemos reunido los locos de siempre para hablar de este maravilloso espectáculo que nos ofrecen cada día en nuestras ciudades. Por ejemplo, aquí en Valladolid tenemos todos los miércoles y jueves microteatro por la gorra. Así que cuando queráis os podéis acercar. Pregunto a nuestros colaboradores a ver qué obra de teatro les ha gustado más y a cuáles han ido a ver estos días. Hola, chicos. Hola. Bueno, ¿y tú, Ruth? Pues nada, yo he ido a ver, me he pasado el jueves por el Desierto Rojo aquí en Valladolid y he estado viendo lo de teatro por la gorra, lo de microteatro por la gorra, que está muy bien, la verdad que es muy interesante, es muy chulo y además como está casi todos los jueves, pues os animo a que os paséis, porque si a alguien como a mí le ha gustado, entonces es que está bien. Aquí nuestra loca de la literatura busca huecos entre lectura y lectura también para ver obras de teatro, ¿verdad, Marta? Sí, claro, también me encanta el teatro, me encanta leerlo e ir a verlo también. Y esta semana he ido a ver una comedia de Plauto que se llama Ulularia o La Ollita, de la cual os voy a hablar más adelante. A Jorge solo le gustan las obras de teatro que tienen relación con la historia, claro. Bueno, pues yo he estado en París y he visto una obra de Molière llamada El burgués gentilhombre, que además ha sido no sé qué, reinterpretada por un músico también barroco, Jean-Baptiste Lully, que la ha puesto música. Y que aunque no tiene nada que ver con Napoleón, tiene que ver con Luis XIV, que es un histórico. Así que os recomiendo que lo veáis. Bueno, a Isabel seguramente le gusten más los musicales, pero bueno, eso que nos lo cuente ella. Sí, pues yo he estado en Madrid, he estado viendo los Miserables, que no me canso nunca de ver ese musical tan maravilloso. Y aunque bueno, el tema es un poco antiguo, yo diría que a pesar de todo sigue siendo un poco, estando vigente en la sociedad ahora mismo, ¿no? Es lo que tenemos alrededor y estaremos de acuerdo, no, pero es brillante. Y el musical pues merece muchísimo la pena verlo, así que os lo recomiendo. Y Ana tiene un pequeño dilema aquí entre decidir qué le gusta más, si el cine, el teatro, bueno, no sabemos muy bien. Bueno, pues yo tenía pensado ir al teatro esta semana, tenía muy buenas intenciones, pero he caído, una cosa llevó a la otra y he vuelto a ir al cine. Porque la verdad es que me llama mucho más la atención, aunque, eso sí, he cogido algunas películas que son adaptaciones de las obras de teatro, de grandes obras de teatro y de las que hablaré más tarde. Así que bueno, siento no haber podido ir al teatro, pero yo he puesto mi mejor esfuerzo. David el pobre pues no puede ver el teatro, obras de teatro, pero sí que puede apreciarlas. Sobre todo porque el teatro usa mucho de eso de la declamación y llega mucho a otros sentidos, cosa que otras artes no pueden hacer. Pues yo, dentro de mis humildes capacidades no visuales, he ido a ver dentro de mi localidad, en la Casa de las Artes, un espectáculo de teatro ciego. Os podría decir que es un espectáculo sensorial en plena oscuridad, en los que se puede resaltar mis otros sentidos, ya que mi pobre vista no está para muchos trotes. Bueno, y a mí ya sabéis que me encanta el teatro y por eso he ido a ver una de mis obras favoritas, que se llama La señorita Julia.
Le han realizado unos alumnos de arte dramático en Saldaña, bueno, de un curso de teatro que se da en el instituto, que precisamente lleva Begoña Gutiérrez, una magnífica profesora de teatro, y que está cosechando éxitos por todos los certámenes que hay. De hecho, han ganado los premios a la mejor obra de teatro en el premio de Coca-Cola, y se han llevado varios premios de mejor actor. Por eso mismo os recomiendo que vayáis a verlo. El día 15 estarán en Villamuriel por la tarde y el día 30 también actuarán en la Casa de Cultura de Saldaña, así que os lo recomiendo. Bueno, y para empezar este recorrido por el teatro, como siempre, vamos a tener a nuestro historiador favorito, bueno, en este caso historiador del arte. Está un poco loco y se cree Napoleón, pero siempre nos gusta mucho todo lo que nos cuenta. Historias de la historia, por Jorge. Bueno, antes de nada voy a dar las gracias a todos aquellos que dicen que sintetizo muy bien. Porque es verdad. Que somos muchos los que Que lo son pensamos. muchos. Y bueno, voy a empezar como siempre, voy a decir una cita latina. Me dan primero la palabra. Bueno, en este caso latina no es, pero bueno. El teatro procede del término griego theatron, que significa lugar para contemplar, lugar para ser contemplado, aunque es más complejo no tener este lugar de los libros y más. Pero bueno, los orígenes del teatro son muy antiguos y no solo proceden de la Grecia antigua, sino que ya había estos ritos en la época prehistórica. Así existían ritos de caza que requerían de personajes que desempeñaban un rol determinado y se acompañaban de algunos cantos y demás. Y eran ritos de caza y cada uno hacía de un cazador, o de animales, o de chamanes, etc. El teatro también existe en otras culturas distintas a la greco-latina y a la occidental. Por ejemplo, en África tenemos otras culturas como los Gun de Benín o los Dogon de Mali, que también usaban en sus ritos religiosos, usaban música, usaban danza, donde cada uno interpretaba un papel, adornados con máscaras, por ejemplo. Pero bueno, es en Grecia donde surge el género dramatúrgico como tal, que evoluciona desde los antiguos ritos religiosos, los comos. Estos comos se pasó al mito y se añadió la mímesis, y con la mímesis y la palabra surgió la tragedia. Al principio el público griego también podía participar en la obra de teatro activamente, pero el público empezó a ser un público pasivo, aunque también participaba de otra forma distinta. Luego también surgió la comedia, más adelante. Estas representaciones se hacían en recintos, que eran los teatros, que siempre se construían en una ladera de una montaña, para aprovechar esa pendiente y para crear una buena acústica. Es importante porque Roma era todo eterno y se construirá desde cero. Un caso de este teatro es el teatro de Epidaduro. El Epidabro, sí. ¿Y qué tal? Es impresionante. Wow. Impresionante, soy de todo. Guay. Qué listos. Algunos de estos dramaturgos importantes pues son Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes o Menander. Ay, me encanta Aristófanes, lo tenía que decir. Porque hay gente Me encanta. que le encanta. Somos unos frikis del arte. Somos fans. Pues yo soy fan de Eurípides, ya lo diré luego. Hay que llevar la contraria. Bueno, el teatro romano derivó tanto del teatro griego como del etrusco. Los espectáculos etruscos, pues, siguen un poco la temática parecida, se acompañaban de danza y de música, y existían la figura de los ludiones y los histriones, que eran bailarines. Los ludiones además eran los que bailaban al son de los aulos, que son unos instrumentos así alargados en forma de un menor, que aparecen muchas cerámicas romanas. Sí, de hecho se suele representar a los Sí, aulos y con- sobre todo con en los- una especie de siesta, los triángulos. inclinados en cierto. estos lugares. Bueno, entonces, estas tradiciones etruscas, con la narración de una historia, es lo que da paso al teatro romano como tal. Y algunos nombres famosos, pues Plauto y Terente. Oh, Plauto.
El teatro medieval era de calle, era lúdico y era festivo, y se dividía en tres tipos de representaciones: las litúrgicas, que eran las propias de la iglesia, las religiosas, que eran misterios o pasiones, y las profanas, que eran los temas no religiosos. Estas representaciones al principio eran organizadas por la propia iglesia y eran los propios sacerdotes los actores. De hecho, también en algunas celebraciones de la iglesia, por ejemplo, el día de Viernes Santo, creo que se lee la Pasión de Cristo, y cada uno de los lectores pues hace un narrador, otro Cristo. Oh, qué interesante. Es un recuerdo de eso. Al principio de la iglesia, como he dicho antes, pero luego también se implicó los gremios y las cofradías. El teatro renacentista buscaba la recuperación de la realidad, buscaba la figura humana que se fortaleciese y la representación real del espacio. Por eso se crean los decorados, que lo utilizan posiblemente. Y se crea la regla de las tres unidades del teatro, de acción, tiempo y espacio, que están basadas en la obra poética de Aristóteles. Hacia 1520 surge en Italia la comedia del arte. La comedia del arte es un tipo de género de teatro, de género de comedias, basado en improvisación, en torno a una trama muy sencilla. Pueden ser más muy cómicos. Y lo más curioso es que hay unos distintos personajes que son arquetipos, que se repiten siempre, que son, por ejemplo, el arlequín, el pantalone, la pulchinela, el guiñol o el pierrot. Bueno, y dramaturgos importantes del Renacimiento hay muchos. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, Lope de Rueda, Fernando de Rojas, Pietro Aretina y el más universal de todos, Eduardo, William Shakespeare. De William Shakespeare, pero además, hablaré yo luego. pero además te tengo que decir que no perdáis de vista Aretino. O sea, no dejéis que William Shakespeare eclipsa y con razón, pero que bueno, que Aretino también es muy interesante. Luego pasamos al barroco, donde se desarrolló muy bien la tragedia, en pos de la comedia, sobre todo basado en la incredulidad del destino, en la angustia del ser humano, en el pesimismo, etc. La escenografía se vuelve más compleja y ya no solo decorados sin más, sino que hay otros efectos, sonidos y algunos artilugios muy curiosos para las representaciones teatrales. Y el teatro español, barroco, alteró la regla de las tres unidades. Tenemos que llevar la cuenta. Ya no era necesario seguir esta regla al pie de la letra. Y además en España surgen los corrales de comedias, donde organizaban este tipo de teatro. Dramaturgos importantes: Molière, Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca. El teatro neoclásico vuelve otra vez a la regla de las tres unidades y simplifica el lenguaje, quita muchos barroquismos y hizo surgir el drama como alternativa a la comedia y a la tragedia. Hemos estado hablando ahora de la civilización occidental, pero es que en otras culturas, como la India, también se hacía teatro, o en Japón, donde en esta época también surge el famosísimo teatro de Kabuki, que era un teatro que sintetiza el anterior teatro llamado No, un drama lírico musical que se basaba en la liturgia sintoísta. El No era un teatro dedicado a la aristocracia, y el Kabuki surge como expresión del pueblo y la burguesía. Además, la puesta en escena es muy espectacular, con vestidos muy ricos y con maquillaje, con mucho maquillaje. Con la idea del romanticismo se impone el sentimentalismo, y los temas escabrosos y terroristas. Surge el melodrama y el teatro de variedades. Por ejemplo, José Zorrilla, pero también es importante Víctor Hugo. ¡Viva los románticos! Víctor Hugo. El teatro realista, sin embargo, surgió un poco como la cuestión del teatro romántico, y es también el germen del teatro moderno, porque pone énfasis en la naturalidad, en que la historia sea fácil de entender, en que el decorado sea lo más veraz posible y que la interpretación sea lo más veraz posible. Y en el siglo XX surge el teatro de vanguardias, donde se pone énfasis no solo en la parte literaria, sino en la decoración, en la dirección artística, la escenografía y el carácter visual. Se abandonan las tres unidades y surge el teatro experimental, que da mayor juego al espectáculo. También surge el teatro épico o el teatro del absurdo, que influyó mucho en el surrealismo. Y los dadas, me imagino que también. Sí.
A partir de los 60 también surge el teatro de provocación, también se dio un poco el happening y demás. Y en España, por ejemplo, tenemos grupos importantes de esta época de finales del siglo XX, como son el Comediants y el Joglars, que son dos grupos de teatro. Y ya está. Espero que os haya gustado. La síntesis. Háblame Musa, el arte cerca de ti. Bueno, también, como no, el teatro es una forma de arte muy importante que reúne a otras, pero supongo que algo nos tendrá que decir nuestra loca de arte sobre este tema. Hombre, por supuesto que tengo algo que decir. Además, estoy muy contenta de que hayáis escogido este tema, porque hay un microtema, por así decirlo, que toca el arte dentro del mundo del teatro y que para mí siempre ha sido muy interesante y que me gustaría incluso mirar más de lo que he mirado. Y nada, simplemente os voy a hacer un pequeño resumen, un apunte. Y además así os despierto la curiosidad y os animo a que lo busquéis por vuestra cuenta, porque además la vida del señor del que os voy a hablar es muy, pero que muy, muy, muy interesante, y la época que abarca también. Y yo, bueno, cuando me dijeron que íbamos a tratar sobre el teatro, y dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar a mi terreno? Y entonces me acordé de que en el desarrollo de las vanguardias, en París, apareció un mecenas, por así decirlo, ruso, que se llama Sergei Diaghilev, o mejor dicho se llamaba, y era un hombre muy culto, procedía de una familia con dinero rusa, entonces había estudiado todo tipo de artes, música, danza, pintura, pero él llegó a la conclusión y decía unas frases muy graciosas respecto a esto, que él no era capaz de hacer nada de esto, pero que sí que era capaz de ver el talento en los demás. Entonces él pensó un poco cómo podía aglutinar todas las artes y hacer un espectáculo, por así decirlo, total, de arte total. Y entonces esto le llevó al ballet. Además todos sabemos que en Rusia, bueno, pues el ballet sigue siendo un pilar muy importante dentro de lo que es su cultura y además hay muy buenos bailarines y siempre los hay. No sé si será el aire o qué les pasa, pero esto es así. Entonces que, bueno, pues desarrolló un tipo de ballet más o menos normal, por así decirlo entre comillas, en Rusia, pero decidió trasladarse a París. Entonces, ¿qué pasaba en París en estos años? Pues que se estaban desarrollando las vanguardias, como os he dicho. Y al ser un hombre muy inquieto intelectualmente y muy moderno para su época, ya tanto en su vida personal como en sus amistades, pues decidió ponerse en contacto con una serie de artistas, ya que conoció a una mecenas bastante famosa de París. Y además se hizo muy amigo, por ejemplo, de Coco Chanel también. Y consiguió que ella le diseñara los trajes. Entonces consiguió hacer este tipo de arte total, pero huyendo de los decorados historicistas y naturalistas típicos que se usaban hasta entonces en las obras de teatro o en los ballets, y eran grandes temáticas. Entonces buscó unas temáticas un poco más alternativas y originales y pidió a sus amigos artistas que le hicieran los decorados. Entonces estos hombres lo que hacían era diseñar desde los trajes con Coco Chanel hasta todos los decorados, y esto un poco ya acaba influenciando incluso en la temática del ballet. Entonces incluso los movimientos se hacen un poco inspirándose en las temáticas de los cuadros, en el estudio de las anatomías. Entonces así, por ejemplo, participaron artistas como Picasso, Derain, Braque, Matisse, Pevsner. O sea que ya veis que son bastantes movimientos, ya que tenemos representantes del fauvismo, del cubismo, del suprematismo. Es decir, que son vanguardias bastante diferentes entre sí, que a lo mejor nos cuesta pensar cómo pudieron llevar esto al ballet, pero la verdad es que es así. Además os animo a que los busquéis, porque aunque no podemos ver lógicamente vídeos de la época, pero sí que hay reinterpretaciones de todo esto en YouTube, que se han vuelto a usar los mismos decorados y los mismos vestidos, y es muy interesante. Y la verdad que es muy bonito y visualmente llama bastante la atención. Y este tema también puede enlazar un poco con los artistas que luego, por ejemplo, en los inicios del cine expresionista alemán, también trabajan para los cineastas y realizan decorados que son pintados para las películas. Entonces, como veis, parece que no hay mucha relación a simple vista, pero sí que la hay, y además, aunque sea un mundo pequeño como es el del ballet, de una forma muy interesante. Así que os animo que busquéis algo y sobre todo que busquéis fotografías de las bailarinas con estos trajes, que busquéis fotografías de los artistas trabajando allí en el momento, porque la verdad que es muy interesante. Y como no, también es una expresión de la literatura en el teatro. Así que por eso mismo hemos traído aquí a Marta, que nos hablará
de algunos libros relacionados con el teatro. Bueno, pues yo os voy a hablar del teatro clásico. Cuando planteamos este programa de hablar de teatro, dije, bueno, ¿cuál me gusta a mí mucho leer? Dije el teatro clásico, que está muy bien y que, bueno, nos ha empezado a hacer el resumen Jorge, pues voy a seguir yo. Y en primer lugar voy a hablar de la tragedia griega, representada en la figura de Eurípides, por eso he dicho antes que me gustaba mucho Eurípides. Y bueno, es famoso por haber hecho un montón de tragedias como Alcestis, Medea, Hipólito, pero a mí especialmente me gustan las troyanas. En esta obra de las troyanas se cuenta la historia de las troyanas supervivientes después de la guerra de Troya. Sigue un poco pues lo que sucedió después de lo que cuenta Homero en la Ilíada. Que bueno, por una parte Homero cuenta lo que le sucedió a Ulises en la Odisea, pero ¿qué pasó con los perdedores? Entonces es una tragedia que la verdad que a mí me llega mucho porque se centra en la figura de Hécuba, creo que sí, que es la reina de Troya y qué las sucedió a todas ellas. Entonces son personajes desgarradores que no saben qué les va a suceder, si van a ser esclavas, si van a ser asesinadas, con quién les va a tocar ir, si van a ser sacrificadas a los dioses. Y cuando lo estás leyendo, la verdad es que es un tema que te llega y que realmente yo creo que las tragedias griegas tratan temas actuales también, que se pueden extrapolar a la actualidad y a cualquier época. Claro, siempre interpretándolo, pero se pueden extrapolar. Y bueno, es que yo creo que lo mejor que puedo hacer es leer algún fragmento para que os hagáis una idea. Claro, teniendo en cuenta que yo soy ávida lectora, pero no soy actriz ni he leído mucho en voz alta, ni he hecho nada, pero bueno, voy a intentar que os llegue. Esto es del principio, este fragmento que voy a leer, del principio de la obra, cuando habla Hécuba, y bueno, aunque sí os transmito un poco su dolor. Proas de naves que con rápidos remos pusisteis rumbo a la sagrada Ilión, por el mar purpurino y los puertos de Grecia de buen anclaje, al compás del lamentable peán de las flautas y de la voz de siringes de buenos sonidos, equipadas con la maroma entrelazada de Egipto, para buscar en las bahías de Troya a la detestable esposa de Menelao, ultraje para Cástor y baldón para Leurotas, la que no sólo degüella a Príamo, sembrador de 50 hijos, sino que a mí, la desgraciada Hécuba, me arrastra hasta ruina. ¡Ay de mí! ¿En qué clase de asientos me siento aledaños a las tiendas de Agamenón? Esclava vieja me sacan de mi casa con la cabeza rapada, sumida en llanto de un modo lamentable. Es que es muy triste. Es muy triste. Claro, es que pasar de estar casada con Príamo a acabar ahí en manos de Agamenón. Bueno, no solo se centra en Hécuba, también aparecen pues, las demás troyanas. A mí me da mucha ternura la mujer de Héctor, pero porque además Héctor era una figura muy importante y luego... la mujer de Héctor y pierde a su hijo y bueno, es una tragedia en toda regla. Pero vamos a pasar a algo más alegre. ¡Yupi! Yo os recomiendo que sí que las leáis, pero sobre todo yo creo que la tragedia griega, leerla sí, pero ir a verla representada mucho mejor, porque las actrices te van a transmitir mucho más que... Menos la película de Troya, que digamos que no es muy exacta en... No es nada. Digamos que sí, Troya es una interpretación libre para el lucimiento de Brad Pitt, que me parece estupendo. Nada. Si queréis ver algo de mitología o de teatro adaptado al cine, no veáis Troya, pero si queréis alegraros la vista, ver Troya. Sí, para arreglar... Totalmente de acuerdo. Tiene buenos efectos también. Sí, bueno. Ahí está. Os lo dejo. Pero bueno, vamos a pasar a lo que a mí más me gusta, que sería la comedia latina, y representada en la figura de Plauto, como bien ha dicho Jorge, que me parece magnífico. De Plauto se conservan 21 comedias que se consideran originales de él. Y es que o sea, sus personajes, sus tramas son magníficas, hace tramas de enredos, de confusión. Y bueno, como he dicho, fui a ver hace poco Aulularia, que es la ollita,
que habla de un viejo avaro y de su hija. Siempre salen viejos avaros, chicas jóvenes, esclavos que se burlan de sus amos. Son los personajes típicos de Plauto. Pero realmente me voy a quedar con la obra Anfitrión de Plauto, que es la única que se conserva suya, original, de tema mitológico. Entonces, el argumento, habla un poco del origen de Hércules. Porque Anfitrión es un soldado que está en la guerra y su mujer es muy bella y le está esperando en casa y Júpiter se enamora de ella y se hace pasar por él cuando está en la guerra, como que regresa de la guerra, se hace como que lleva sus vestidos y su cara, y Mercurio, que es el mensajero de los dioses, le ayuda y se hace pasar por el esclavo Sosias, que es el esclavo de Anfitrión. Pero ¿qué pasa? Que cuando está disfrutando de sus amores Júpiter, aparece el propio Anfitrión con Sosias y se empiezan a mezclar los personajes. Esto es una trampa típica de Plauto. Y bueno, para que veáis un poco la confusión que se crea y cómo en escena el público va viendo... El público con las comedias de Plauto es muy cómplice porque los personajes se dirigen directamente a él para que sea más partícipe, como que él es parte del engaño y los personajes no saben muy bien qué está pasando, pero el público siempre se entera de todo. Entonces, os voy a leer un poco Mercurio cuando aparece en escena y explica lo que está haciendo su padre, que le está ayudando y que se va a vestir del esclavo Sosias para ayudar a su padre. Dice: con atavío de esclavo me voy a revestir en escena, pues he de tomar el aspecto del esclavo Sosias, el que con Anfitrión partió de aquí para la guerra. Así podré servir mejor en sus amores a mi padre, y los esclavos no me preguntarán quién soy o a qué he venido, pues me creerán esclavo y compañero suyo, al verme ir y venir una y otra vez por la casa. Bueno, ahí empieza lo que es la trama, y ya os digo que luego se complica bastante, pero acaba bien. Las comedias de Plauto acaban bien, porque las comedias pues es lo suyo. A mí una de mis favoritas es la de los gemelos. Hace un par de años la fui a ver también a un teatro de Gijón y a mí me encantó. Y lo bueno de estas obras es que hay muchas compañías de teatro que las representan en teatros que se conservan. Entonces, por ejemplo, lo hacen muy bien. Está el Festival del Teatro de Segovia. Sí, en Mérida también. En Mérida. Sí, cierto. Aparte que es lo que decías un poco con la tragedia también, que yo creo que al fin y al cabo que son historias que puedes extrapolar siempre reinterpretando, sobre todo porque algo que te hace gracia de verdad, o sea, que tiene gracia de verdad, no, da igual el tiempo que pase que siga. Plauto escribió sus comedias en el siglo II antes de Cristo y yo las leo y me sigo riendo muchísimo, es que te hacen gracia. Claro, es que al fin y al cabo no puede decir Napoleón, pero la historia tiende a repetirse. Sí, totalmente. Y al fin y al cabo que la gente eran humanos como lo somos nosotros y tendrían los mismos gustos, pasiones y los mismos miedos, sí. No, y que las obras de arte, o las grandes obras de arte, yo creo que son intemporales, por eso. Sí. En cualquier momento encuentras algo que te hace afín a ellas. Y sé que no tiene mucho que ver con mi campo de la literatura, pero ya que estamos dedicando este programa al teatro, os invito a todos a que vayáis al Teatro de Artes, vamos, al Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, que se celebra desde mañana, que es 23, ¿no? Hasta el próximo domingo. Sí. Podéis recoger el programa del comediante, que viene toda la información de él, en la Casa Revilla lo tenéis. Bueno, es ya la 14 edición que se hace y es un festival muy importante. Sí. No es que lleven el título Festival Internacional por nada, es que de verdad que es muy importante. Vienen compañías de muchos países y vienen sobre todo, porque esto a lo mejor es un poco más desconocido para el público, vienen muchos programadores. Muchos, sí. Visitan la ciudad muchísimos programadores, lo cual es bueno para el comercio, para la hostelería, para todo, y también para la vida cultural de la ciudad. Es una de las grandes cosas que tiene Valladolid, y sobre este todo festival. Que es cultura gratuita y para todos. Y además va a ser bueno, porque estoy segura de que va a ser bueno, y es una forma de salir a pasear, de disfrutar, de estar sentada en la calle y ver una obra de teatro diferente, y la verdad que yo os animo también, me sumo a más. Se la vi por Maite.
Bueno, y como ya sabéis, a mí me encanta el teatro, por eso os voy a hablar del teatro de principios del siglo XX, que fue un teatro que cambió perspectivas y modificó toda una época. Así que bueno, os voy a hablar sobre todo de dos dramaturgos que a mí me parecen magníficos y maravillosos y me encantan, ¿verdad? Isabel, no sé si estarás de acuerdo. A mí me encantan, que son Valle Inclán, que es uno de los genios, y luego García Lorca. Pero para eso os voy a poner un poquito en contexto y os voy a hablar que al igual que tenían lugar grandes innovaciones en el siglo XX, a principios del siglo XX, con las vanguardias artísticas, esto también llegó a todos los teatros de la época. El teatro a principios del siglo XX es un elemento sociabilizador, tanto para la clase de élite, la burguesía, que quería mostrarse en público, y como no, el teatro es un espectáculo que sociabiliza, que lleva a la gente a asistir a un mismo lugar, que hace que se relacionen, que comenten después la obra de teatro, y también, como no, es un elemento sociabilizador del pueblo, además de un elemento de enseñanza, de una forma de enseñanza para el pueblo. Y esto mismo era lo que pretendía el teatro de principios del siglo XX. Sin embargo, tenemos a principios del siglo XX un teatro un poco rancio, hay que decirlo, porque era una cuestión empresarial y claro, los empresarios no se atrevían a poner ciertas cosas que presentaran novedades que el público no entendiera, sobre todo la élite burguesa, ¿no? Y que no se vendiera muy fácilmente. Por eso costó tanto que entraran en el teatro las vanguardias en un primer momento, y se llevaban obras muy tradicionales como las de Francisco Benavente, por ejemplo, que incluían elementos moralizadores, pero bueno, era un poco menos brillante que el que puede ser el teatro de Valle Inclán, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, también tenemos que hablar de la situación de los actores a comienzos del siglo XX. Se dice, pues se habla de yernocracia, porque entraban todos por enchufismo un poco, sobre todo los actores más admirados. Ya, eso suele pasar. No nos suena algo antiguo, ¿no? ¿Verdad? Está muy de moda también ahora. Bueno, y también se habla de vicaría, algunos entraban por matrimonios, etcétera, etcétera. Sí, una de las actrices más famosas, que a la vez fue muy criticada y muy alabada en esa época, fue María Guerrero. Seguramente hayáis oído mucho hablar de ella. En el extranjero también, una actriz retratada por Alphonse Mucha, que es Sarah Bernhardt, que además sufrió el accidente del Titanic y sobrevivió a él. Quedaros con este tema. Bueno, también había otras pequeñas compañías, unas compañías con actores menos prestigiosos, pero que iban de pueblo en pueblo y hacían las delicias de la gente que habitaba en lugares que no tenía mucho acceso a los grandes teatros del momento. Estaban llenos de actores que vivían en las condiciones, los pobres, un poco miserables, no tenían pensiones y cobraban muy poco dinero, pero bueno, iban haciendo felices a la gente de los pueblos. Mi abuelo siempre dice que ya vienen los húngaros, porque normalmente se asocia a los gitanos y se asocia a los gitanos húngaros. Por eso siempre mi abuelo dice que vienen los húngaros cuando viene al teatro. Bueno, además también hay que hablar de que había unas condiciones un tanto de pobreza y los actores tenían una edad muy limitada de trabajo, ya que pasado un tiempo se convertían en señores mayores y no optaban a papeles de galán, y entonces tenían una vejez bastante miserable y bastante mala. Así que esto hay que decirlo para que valoremos todos a esos primeros actores del siglo XX. Como ya les he dicho, vamos a hablar hoy de Valle Inclán y de García Lorca. Valle Inclán a mí me parece un personaje extraordinario, de verdad. Un personaje de estos que marcan una época, que aprende del pasado y se reinventa a sí mismo y además crea modelos nuevos, es creativo, a mí me encanta Valle Inclán. Se inició como reventador. ¿Qué significa ser un reventador? Pues mira, os voy a decir lo que pone en el diccionario de la Real Academia. Reventador es aquel que hace fracasar una obra de teatro silbándola o pataleándola el día del estreno.
Vamos, que se dedicaba a ir a las obras de teatro a machacarlas. Como no le gustaron la obra, ya la tenían liada, si estaba Valle Inclán. Sí. Bueno, los primeros críticos de la época se llamaban eso, precisamente reventadores. O sea, no es que se conformaran con hacer una crítica en un periódico, en una revista, sino que además lo reventaban de verdad. O sea, bueno, y Valle Inclán tuvo una de esas cosas que es maravillosa, que supo sintetizar o aglutinar elementos nuevos que empezaron a cultivarse en ese momento. En primer lugar, la llegada del cinematógrafo, que fue en un primer momento precisamente un problema para el teatro, porque fue su competidor más directo, claro. Era un espectáculo que en un primer momento solo era para una pequeña élite, pero luego llegó a la masa y claro, el teatro no podía competir con algo así. Y luego también supo aglutinar el sentir de una época. Sabemos que Valle Inclán pertenece a la generación del 98. Y en ese momento hay una especie de frustración en España que esa caída, esa pérdida de las colonias. Mira, tenemos aquí una cubana, por cierto. Y esa pérdida que frustró tanto las expectativas de los españoles que se creían los reyes casi del universo. Y de repente se vieron sin nada. Hubo una grave crisis económica y surgió la generación del 98, con Valle Inclán como uno de sus componentes más importantes. Además, también utilizó como referente a uno de nuestros pintores favoritos, que es Goya. Goya, que en sus últimas pinturas, en las pinturas negras, convirtió a las personas en personajes casi diabólicos, casi de papelón, ¿no? Podemos decir. Y todo esto lo unió para crear una forma de teatro nuevo. En un primer momento, Valle Inclán hace de su tierra, que es Galicia, su escenario, el escenario para sus grandes obras. Pero después pasará a utilizar como escenario de sus obras el Madrid de la época, pero un Madrid perverso, un Madrid con una sociedad, eso es turbio, con una sociedad burguesa bastante ridícula, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y precisamente este será el escenario de obras tan destacadas como Luces de Bohemia. Os voy a poner aquí un fragmento magnífico de una de las escenas más dramáticas y más brillantes de nuestro teatro, que además nos suena mucho a lo que está pasando en la actualidad. Os lo pongo, el momento en que Max Estrella está en la cárcel con uno de los presos. ¡Esmirros! Buenas noches. No estoy solo. Así parece. ¿Quién eres, compañero? Un paria. ¿Catalán? De todas partes. Solamente los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. Tiene usted luces que no todos tienen. Soy obrero barcelonés y a orgullo lo tengo. ¿Eres anarquista? Soy lo que me han hecho las leyes. Pertenecemos a la misma iglesia. Usted lleva chalina. Me la quitaré para que hablemos. Usted no es proletario. Yo soy el dolor de un mal sueño. Su hablar es como de otros tiempos. Yo soy un poeta ciego. En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. No basta. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza. No es suficiente con la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero. Y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarla. Hay que hacer imposible el orden anterior. Y eso solo se consigue destruyendo la riqueza. En Europa, el patrono de más negra entraña es el catalán. Barcelona solo se salva pereciendo. Yo debo a Barcelona los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera.
Todos los días, un patrono muerto. Algunas veces 2. Eso consuela. ¿No cuenta usted los obreros que caen? Dame la mano. Estoy esposado. Luego tenemos obras magníficas y obras maestras como la hija del capitán o Las galas del difunto, donde los personajes muestran una grandísima riqueza a pesar de su primitivismo, ¿no? Las galas del difunto, que yo se las recomiendo a todo el mundo. Hasta los años 30 no se pudo estrenar porque se consideraba como una obra satírica sobre la época de Primo de Rivera. Bueno, lo más importante y lo más destacado de este autor es que consigue utilizar el pesimismo y el desengaño de una época para crear comedia y dentro de lo que nos hace reír y dentro de las gracietas que hace, tener un fondo de drama que es muy importante y que todavía enfatiza más gracias a ese toque cómico que le da, ¿no? Le da una nueva visión del mundo de la literatura a través del uso del expresionismo de las ideas y la utilización de lo que marca un género, que es el esperpento. ¿Qué es el esperpento? Según sus propias palabras, es que los héroes clásicos, los héroes del teatro clásico, han ido a pasearse al Callejón del Gato. El Callejón del Gato es un callejón de Madrid que tiene unos espejos que deforman a las personas. Pues precisamente esos son los personajes de Valle Inclán, son los personajes deformados. Bueno, así que a Valle Inclán vamos a dejarle un poco para que ustedes le cojan el gancho y quieran leerlo y se entusiasmen por su teatro, que es maravilloso. Y voy a pasar a hablarles de otro autor brillantísimo, que es Lorca. Y García Lorca, que desapareció terriblemente precisamente en el mismo año en el que desaparece Valle Inclán, que es en el año 36, que se inicia la Guerra Civil Española. Hay que decir que Lorca también es un personaje de esos de época, involucrado en su época, estudia en la residencia de estudiantes, donde se encuentra con gente como Dalí, como Alberti, como Buñuel, magníficos creadores de su tiempo, y todo este arte se aúna en él sobre todo para ayudar al pueblo de una forma didáctica. Y de esa manera va a crear su barraca, la barraca de Lorca, un grupo de actores que lo que pretenden es precisamente eso, enseñar al pueblo cosas que no podían, a las que no podían acceder, como una persona que viviera en la ciudad, ¿no? Bueno, se iniciará en el surrealismo, sobre todo cuando en su época neoyorquina y después de su etapa de joven estudiante, pero lo más importante y a mí lo que más me gusta de Lorca es su última etapa, esa etapa en la que aúna lo tradicional con lo más novedoso y en la que utiliza a la mujer como símbolo. Una mujer que está encasillada en una época, que tiene que luchar contra sus propias pasiones porque no le permiten, la sociedad no le permite moverse de otra manera y con la que creará otras obras tan magníficas como Mariana Pineda, Margarita la soltera, o sobre todo, y maravillosas obras como Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba, que es una maravilla y que quien no la haya visto todavía, por favor, que vaya inmediatamente a un teatro y la vea donde la pongan. Y Yerma. Precisamente, para no extenderme mucho, os voy a poner un fragmento de Yerma, que es una maravilla de obra de teatro. Solo os diré que el teatro de Lorca es un teatro muy personal y que no podéis dejar de verlo. Así que con este fragmento acabo mi sección. Espero haberos tocado el gusanillo del teatro y que no paréis de ir a ver obras de teatro tan magníficas como esta.
Ahora sí que lo sé decir esto. Marchita. Y sola. Ahora podré descansar. Sin despertarme sobresaltada. Para ver si la sangre me anuncia otra nueva sangre. El cuerpo seco para siempre. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. María. He matado a mi hijo. Yo misma he matado a mi hijo. Mi hijo. Mi niño. Mi niño. Mi niño. Es el mundo como un vagabundo va titiritero. Bueno, y después de la parte del teatro hablaremos de otro, de la utilización del teatro, pero como otro concepto, ¿no, Isabel? Sí. Sí. Bueno, y en su parte, como siempre, hablará de la música. Que la música os acompañe, por Isabel. Respecto a este tema del teatro, pues cómo no tengo que hablar sobre la ópera, ese gran género musical, sí. Bueno, pues no sé si sabéis que la ópera nace en Italia, que es donde están los grandes compositores, por supuesto. Y nace a partir de la Camerata Florentina, unos compositores, músicos que se agruparon y empezaron este género porque querían retomar lo que es la tragedia griega, que para parecer combinaba la declamación, el diálogo hablado, a veces con un poquito de música de acompañamiento en los intermedios. Muy bien, pues estos músicos del siglo XVI comenzaron pues un género que entre entonces no ha parado, porque es que la ópera, aunque mucha gente probablemente no haya ido nunca a un espectáculo de ópera, sí conoce los musicales, por ejemplo, que es una especie de rama de la ópera. Los musicales que nacen en el siglo XX en Estados Unidos, o por ejemplo la zarzuela en España, que es del siglo XIX, que sería del siglo XIX. Conocemos también, aunque no lo parezca, sí que si alguna vez hemos oído una ópera de Mozart, que sepáis que no es una ópera, tiene otro nombre, es un Singspiel. No sé, sí. No sé si he pronunciado bien porque Mozart es mal y yo no sé, bueno, en fin, Singspiel, sí que es no voy a decir subgénero porque no es que no son géneros como tal, pero son esas ramificaciones. No presentan. Y en Francia, por ejemplo, se hace popular la ópera comique, no sé si se pronuncia así, pero ópera, digamos, cómica, y la opereta, que es de Viena. Esa sí que es vienesa, la opereta. Bueno, pues cada rama, digamos, tiene su característica propia que la diferencia del resto, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque si no nos alargaríamos muchísimo y necesitaríamos un programa solo para ello. Ahora, los géneros que sí que quería daros que tiene la ópera. La ópera tiene, por ejemplo, el drama, el género dramático, o la farsa, la ópera china, que es una experiencia muy curiosa, o las pastorales heroicas, en fin, también la opereta es considerada un género, pero eso ya a otro nivel. Bueno, pues hay muchísimos compositores de ópera, ¿vale? Yo quisiera mencionar a los más importantes, los más característicos.
entre ellos Mozart, o Alessandro Scarlatti, Verdi, Bellini, Leoncavallo, como podemos ver algunos, la mayoría son italianos. La cosa va cambiando, al principio sí son italianos, pero en el momento que va entrando el género en otros países, por ejemplo en Rusia entra en el siglo XVIII, y bueno, me gusta muchísimo, y aparte van a enviar músicos a estudiar a Italia para formarse, y bueno, van a salir pues músicos que voy más adelante que son tesoros. La cultura rusa siempre... El espíritu ruso tira muy potente. Sí, es muy potente. Los rusos sí, siempre lo han sido muy potentes en todo. Bueno, pues eso, compositores. Carl Maria von Weber, por ejemplo, Wagner también escribió ópera, Strauss, por la parte francesa, Jean-Philippe Rameau, como se conoce. Y bueno, entrando en el tema de la ópera rusa, pues Mikhail Glinka, quien conozca un poco a Mikhail Glinka sabe que es muy bueno, Modesto Mussorgsky, que es uno de mis favoritos, o Nikolai Rimsky-Korsakov, que para mí es de los mejores. En España, para entrar en el tema de la zarzuela, y ya que vivimos aquí, pues se hace una ópera, son obras líricas, y se van alternando con partes habladas. La música se alterna con partes habladas, como el Singspiel alemán, Singspiel alemán. Es más o menos parecido, pero bueno, aquí con ese carácter tan español que tenéis, tan propio, tan exótico, digamos, para el resto de los europeos, por lo menos. Bueno, quería poneros una obra que me gusta muchísimo, un aria de una ópera de un compositor checo que no sé si conocéis, que se llama Antonín Dvořák. Bueno, es de la ópera Rusalka. Bueno, la Rusalka es un duendecillo, es una especie de duendecillo mágico de la mitología eslava. Y nada más quería poner este aria que se titula Canción a la luna. Oh, qué bonito. Espero que os guste. Bueno, volviendo a la zarzuela, en este pequeño paréntesis, volviendo a la zarzuela, este género gustó mucho en Latinoamérica y yo particularmente en Cuba lo estudié porque tenemos muy buenos compositores, ya me doy un poco de propaganda. Sí, si queréis buscar, Ernesto Lecuona, por ejemplo, hace zarzuelas muy buenas, o por ejemplo Gonzalo Roll también hace obras curiosillas. En Venezuela también hay algún que otro compositor que suele ser, famoso, como Pedro Elías Gutiérrez. Y bueno, aquí en España, a la entrada del género, hay algún que otro escritor que escribe libretos para la ópera, por ejemplo Lope de Vega.
y una obra así que se me ocurre ahora, La selva sin amor, por ejemplo, que podemos buscarla. Y bueno, saliendo un poco ya de la parte esta histórica, quería comentar, porque es otra parte, de otro género, digamos, de la ópera que me gusta, que es muy actual, que seguro que conocéis, la ópera rock. Sí, pues Jesucristo Superstar, sí, bueno, que es de la ópera y demás. Entonces, surge en el siglo XX con el grupo The Who. Hacen una especie de ópera con una puesta en escena incluida que se llama Quadrophenia. El disco es bastante curioso. Pero bueno, la temática, la ópera rock, para quien no lo conozca muy bien, es, digamos, es un CD de música como cualquier otro, pero con una temática determinada y a lo largo. Y a veces sí que se suele poner en escena y otras veces no. Y el fragmento que quiero poneros para terminar la sesión es precisamente de una de mis óperas rock favoritas, que además participa Amanda Somerville, es una de mis cantantes predilectas en este género, y es la ópera Days of Rising Dawn de Aina, el grupo Aina, el grupo alemán, una agrupación. Bueno, pues la historia es típica historia épica de amor, guerra, drama, muerte, pero que al final acaba bien, y de hecho acaba la chica reinando y recomponiendo el cotafolita. Me gusta. Sí, así es la vida real, ¿eh? Sí, las mujeres lo pasan un poco mal, pero bueno, merece la pena, y os voy a poner un pequeño fragmento de esta ópera.
ya se acabó mi sección, espero que sea el resultado entretenida. Y espero que os guste lo que he puesto, porque es muy distinto. Además, yo os apuntaría que es muy interesante, bueno, ya me voy a otro momento en el que has hablado, pero es muy interesante cuando empieza a desarrollarse tanto la ópera en Italia y luego empieza a desarrollarse mucho en Alemania con Wagner, porque es muy interesante ver incluso como Wagner un poco se indigna en la manera de componer que tienen los italianos, que si os fijáis, ya poco escuchéis ópera, que yo tampoco soy muy posta, pero sí que es verdad que los italianos se recrean mucho en el sentimiento de ¡ay, me duele! Viene no sé quién, y ¡ay, no sé qué! Y tienen muchas áreas, y Wagner dice que no, que él quiere una historia épica, mitología alemana, clara, concisa, esto pasa en un momento, luego viene otra cosa, luego otra, nada de esto de sentimiento exacerbado, latino, de voy, vengo, grito, chillo, pero sin embargo yo creo que ves una obra como La Traviata y claro, te encanta porque te dejas llevar y dices ¡ay, qué maravilla! Es que es muy diferente. La Traviata os puedo asegurar que acabas llorando a mares, te guste o no te guste la ópera. Claro, y Wagner tiene, yo creo que los alemanes la gente dice, no, es que, o los nórdicos en general es como, no, son muy fríos, no, son como volcanes contenidos, o sea, tienen muchísimo sentimiento, pero lo expresan de una manera como muy, muy tranquila. Entonces es muy intenso, pero de una manera más, como más trascendental, no tan voy y vengo todo el rato. Lo bueno de estas cosas, sobre todo yo, por ejemplo, en la música es que lo escucho y se nota. Y es que notas el espíritu, digamos, el espíritu de los tiempos. Vamos haciendo un poco referencia a Hegel, hay gente que no le gusta, pero en fin, para gustos todo, pero hay una cosa sí que tienes razón, cada pueblo tiene un espíritu, y eso sí que se nota mucho en la música, se nota, porque es lo que dices tú, los italianos componen de una forma, los alemanes de otra. Que a los alemanes les interesa más la historia, puede ser. Totalmente. Pero en cambio los rusos, por ejemplo, les gustaba la ópera, hacían óperas maravillosas y les encantaba el ballet. Y metían más ballet en sus obras que otras partes, habladas o cantadas incluso. Yo creo que va con el ballet ruso es ballet. Va con el espíritu, con el gusto, digamos. Y la tradición. Sí. Pues nada, muchas gracias. En la parte de cine, competidora directa del teatro, tenemos a Ana. A ver cómo lo defiendes, Ana. Fotogramas y palomitas, por Ana. Bueno, la verdad es que no voy a defender el cine sobre el teatro porque me parece que tanto ver una buena obra de teatro como ir al cine a ver una buena película me parece igual de satisfactorio para una persona. O sea, hay para gusto los colores, digamos, pero yo no voy a defender ahí mi campo porque creo que el teatro también es igual de grande, más grande que el cine, pero no se puede comparar. Son dos artes diferentes. Es muy diferente, sí. Y bueno, pues hoy repasando obras de teatro y sus adaptaciones del cine, lo voy a dividir un poco entre primero un poco el teatro extranjero y luego ya nos vamos a nuestro campo y finalizamos con el teatro español. Y no podía hablar de teatro extranjero sin hablar de Shakespeare. Por supuesto. Porque creo que ha sido el autor más llevado al cine dentro de las obras de teatro. Tenemos grandes clásicos como Macbeth, Otelo o Hamlet, y tenemos también algunas otras no tan famosas dentro de Shakespeare, pero sí llevadas al cine por grandes, como puede ser Ricardo III, que fue llevada al cine por Al Pacino como director en Looking for Richard. Una obra que fue más a título documental, un poco autobiográfico también, pero que repasa muy bien esta obra de teatro. Luego, para acabar con Shakespeare, tenemos obviamente a Romeo y Julieta, en la que he estado buscando y la verdad es que hay un montón de adaptaciones al cine. He contado más de 18 títulos, porque ya no es solo representar Romeo y Julieta como tal, sino películas cuyas historias de amor están basadas en esta o adaptaciones ya llevadas también a un término moderno. La última que he visto ha sido una película de animación
ya para niños pequeños, que se llama Romeo y Julieta. Sí, es verdad. Trata de una historia de amor entre dos gnomos de jardín y las familias enfrentadas que están bien representadas por dos jardines diferentes. Es muy, muy curiosa esta película. Luego tenemos las grandes obras clásicas y también, bueno, pues la conocida obra de Romeo y Julieta por Leonardo DiCaprio. De Baz Luhrmann, maravillosa. Baz Luhrmann, que sepáis que es un dios contemporáneo y todo lo que toca lo convierte en pop y hay que ser moderno y es una reinterpretación muy indie y muy moderneta y maravillosa. Y la música lo peta. Lo siento, muy pero curiosa. es así. Sobre todo triunfando dentro del género adolescente, obviamente por Leonardo DiCaprio en sus años. Pero no es nada adolescente, es súper indie. Yo creo que es como Moulin Rouge, el Gran Gatsby, todo esto es una... Hay que mirar más allá, porque en esa época sí que es verdad que Leonardo DiCaprio era el ídolo adolescente por excelencia. Por eso triunfó más entre los jóvenes que arrastraba el cine a basas. Pero es una película que no es fácil de ver, ¿eh? No, no lo es. O sea, va mucho más allá. A mí me parece una interpretación muy buena, porque Baz Luhrmann ha hecho... Con hacer Moulin Rouge ya el tío se puede quedar a gusto. Sí, es que tiene una forma de crear muy, muy especial, como ya os digo, como muy, muy pop, rock, mezclado, unas reinterpretaciones así muy visuales, la música, la ropa, la estética, de repente empieza con el movimiento de cámara muy rápido, la locura, no sé qué. Muy interesante. Pues es una adaptación muy clara de Romeo y Julieta, pero a la vez tan diferente, tan moderna, tan llevada a la época. Luego también tenemos otras historias de amor como West Side Story, que también dicen que su historia se basa en la historia de amor de Romeo y Julieta. Y así hasta 18 títulos, desde los años 60 prácticamente hasta nuestros días. Luego ya tenemos algunas otras adaptaciones, por coger algún título al azar, una obra que se llama Equus, que fue llevada al cine en 1977. Qué polémica hubo. Muy, muy polémica porque trata temas sobre la religión, la familia y la zoofilia. Y trata sobre la historia de un muchacho, unos caballos. Y luego ha sido también, digamos, vuelta... Como que volvió de moda, pero al teatro tal vez porque la trajo Daniel Radcliffe, el chico que hacía de Harry Potter. Y todas las madres se llevaban las manos a la cabeza y dijeron, ¡qué padre! Porque salía desnudo. Desnudo, con un caballo, fue muy polémica, pero fue la siguiente obra que hizo después de Harry Potter, lo que fue también, digamos, una gran ruptura, un cambio muy grande del personaje del pobre chico a ya llevarse algo más adulto, una interpretación ya más adulta. Y también tenemos algo bastante diferente, que es la obra de Amadeus, que es una película de 1984, que es una adaptación de la obra de Peter Shaler sobre la vida de Mozart. ¡Oye, esa risa! Es una película buenísima, a mí me encantó. Es que Milos Forman, que es el director, Dios mío. Cuidado también. A mí esa película me marcó. Es que a mí me marcó. Yo creo que tenía, pues no sé, 13 años, una cosa así, la primera vez que la vi. Y dije, pues Dios mío, es que yo soy muy joven, aunque parezca que... Y como dar de la curiosa risa un dato curioso que está relacionado un poco con nuestra actividad del teatro de calle. Tiene 2 hijos Milos Forman que son actores y tienen una compañía que estuvo hace 2 o 3 años aquí en el Teatro de Calle de Valladolid con un circo de los horrores bastante especial. O sea, son todos artistas en esa familia. ¿Cómo se llama? Suena un poco mal esto. Sí, es bastante curiosa esta obra porque está llevada desde un punto de vista, no desde Mozart, se centra en su vida, pero está narrada a través de los ojos de Salieri, así que es un poco vista como desde la envidia, ver cómo triunfa tanto la otra persona. De todas formas, históricamente tampoco sea muy correcta, digamos, es tipo Troya, pero bueno, llevada un poco al estilo comercial, digamos. Sí, pero está muy bien ambientada, merece mucho la pena, la verdad. Si no la habéis visto, os la recomendamos, pero que la veáis ya. Tipo Troya, pero de mejor calidad. Mucho mejor calidad, muy premiada. Música de Mozart, que más queremos. Se llevó 8 Oscars esta película. Sí. Bueno, luego pues tenemos algunos títulos como Un tranvía llamado Deseo, La noche de la iguana de Tennessee Williams. Y para acabar un poco con obras extranjeras,
Aunque hay bastantes más, pues acabamos con una también un poco más comercial, que es Sweeney Todd, que fue llevada al cine por Tim Burton hace muy poco. Sí, qué buenas canciones. Sí, y es un musical un poco más oscuro de lo que estamos acostumbrados. Musical de Broadway, ¿no? Creo que sí. Y llevado, pues eso, el director fue Tim Burton y como no, siendo Tim Burton tenemos a sus favoritos que son Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Sí. Y para acabar con las obras extranjeras, pues os dejo con una pequeña, un fragmento de una canción de esta obra. No, I never lied. Said she took a poison, she did. Never said that she cried. Poor thing, she lived but it left a week in the head. All she did for months was just lie there in bed. Should have been in hospital, wound up in bedlam instead. Poor thing, better you should think she was dead. Yes, I lied 'cause I love you. I knew twice the one she was. I love you. Could that be care for you like me? Mrs. Lovett, you're a bloody wonder, eminently practical and yet appropriate as always. As you've said repeatedly, there's little point in dwelling on the past. No, come here, my love. Not a thing to fear, my love. What's dead is dead. The history of the world, my pet. Oh, Mr. Todd, leave it to me. Is learn forgiveness and try to forget. Mr. Todd will become very cozy by the same Mr. Todd where there's no one knows him. And life is for the alive, my dear. So let's keep living it. Just keep living it. Really living it. Bueno, y llevando el teatro a nuestro campo, el teatro español, hay numerosas adaptaciones de las grandes obras de teatro español al cine. Y lo más curioso es que la primera que se hizo de una obra de teatro española fue Don Juan Tenorio, pero no fue una película española, sino mexicana. Y también tenemos algunos otros títulos como El perro del hortelano, con Pilar Miró, La casa de Bernarda Alba, y así bastantes más títulos dentro del cine español. Y me dijiste, Marta, que querías hablar sobre una película de Woody Allen. Sí, vamos. Quiero decir que también el teatro, aunque no en el cine no haya, sí que haya muchas adaptaciones de lo que son obras teatrales, también se hacen muchos homenajes al teatro en sí. Por ejemplo, a mí es lo que quería decir, que me encanta la película Poderosa Afrodita de Woody Allen, el gran homenaje que hace al teatro clásico también, porque lo que mete es fragmentos, vamos, los narradores de la historia es un coro de una tragedia griega. La película es una comedia muy buena, pero siempre juega con esto que a Woody Allen le encanta de las tragicomedias, pues lo narra un poco como si fuera una tragedia con el coro, pero realmente lo ridiculiza, le hace mucha gracia y acaba siendo una comedia. Y sí que se mezclan los personajes, el corifeo, que es el portavoz del coro griego, aparece en Nueva York, en los escenarios, de repente Woody Allen aparece en Sicilia, que es ahí en un teatro de Sicilia, y se va mezclando y me parece un gran homenaje. Está muy bien. Y además quiero apuntar también que hay un poco a veces el camino de vuelta, ¿no? Que hay películas que tienen mucho éxito y se acaba haciendo incluso musical, es una obra de teatro. Por ejemplo, hace bastante poco... hace poco he visto una obra de teatro que es Dogville de Lars von Trier. ¡Oh, me encanta! Que fue justo el caso contrario, fue llevada al teatro de esta gran película que es Dogville. Lo hizo Rayuela, la adaptación de Dogville. Gran compañía teatral de aquí de Valladolid, hay que decirlo. Y gran película, si no la habéis visto la tenéis que ver. Sí. Aunque muy teatral, igual no es un director que pueda gustar a muchos porque es un poco difícil, pero es recomendable. Pero para mí no para mal nos va a dejar en y es muy teatral también, porque cuando la gente lo vea verá que es un decorado de un pueblo y son casas sin paredes, es muy especial, pero está muy bien, está muy bien. Muy bien, sí. Y por último, bueno, pues tenía que decir que tanto ver ir al teatro y ver una obra o ir al cine y ver una película merece la pena igualmente, y es dos géneros que no se pueden poner en enfrentamiento, sino que merece la pena disfrutarlos ambos. Háblame Musa,
El arte cerca de ti. Y bueno, ya sabéis, el arte con otros ojos, una sección en la que tenemos a nuestro cieguito favorito, que es David, el teatro visto desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. David y el arte con otros ojos. No New Year's Day. Pues dentro de mi sección de otras formas de ver el teatro os voy a hablar un poco sobre la multitud de formas y de estilos que existen actualmente pues de teatro. No el típico representado habitualmente, sino diferentes campos pues para todos los públicos y para todos los sentidos, entre unos más conocidos que otros, pero entre los que os voy a destacar alguno de los que posteriormente os hablaré, pues como pueden ser el teatro de calle, teatro de marionetas, el musical, la decamaterapia, la pantomima, el performance, pero ahora os explicaré un poquito cada uno de ellos. Empezando por el teatro callejero, pues remarcando la idea de que a partir de mañana hasta el domingo estará el teatro de calle en Valladolid, pues puedo decir que son actividades y representaciones realizadas al aire libre que se predominan en pueblos y ciudades, pero cuya característica principal es la comunicación directa que existe con el público, que es espectador a primera vista de la gente que lo representa. Relacionado con esto destacaría el teatro infantil, pues para los más peques, que se lo pasan genial y se divierte muchísimo, y los microcuentos también para niños pequeños, en los que se narran diferentes cuentos y también se lo pasan genial. También, bueno, destacando también en relación un poco con este teatro callejero y con el infantil, os destacaré el de marionetas, o también llamado teatro de títeres, pues que se caracteriza por su teatro con muñecos que se pueden manipular, pues especialmente en escenarios, en cortinas, en decorados, pero u otros elementos en los que se utilizan para esta representación. Dentro de las menos conocidas existen dos principalmente, aunque creo que la gente las conoce poco, como son el radioteatro, una de las pocas que puedo observar yo. Escuchar más bien, ¿no? Escuchar. Y el teatro revista, pues como género. Posteriormente os hablo un poco sobre el teatro del absurdo, uno de los más destacados, pues porque abarca un conjunto de obras escritas de dramaturgos estadounidenses y europeos desarrollados en los años 40, 50 y 60, que se caracterizan porque son tramas que carecen de significado, falta de diálogos, también falta de secuencias, pues creando una atmósfera onírica que lleva al espectador a través del humor y de la comedia. Dentro de otro punto de vista, el teatro musical, pues ya antes mi compañera Ana os ha hablado muy bien de los musicales, o adaptados también al cine, pero bueno, pues son representaciones, pues como dice el mismo nombre, de música. También destacadas son las pantomimas, que son pequeños trabajos dramáticos en los que se enfocan representaciones de una línea histórica a través de la mímica, en donde no intervienen ni diálogos ni palabras habladas, pero sí expresiones, gesticulaciones, movimientos corporales a través de los mimos. Además, la pantomima es muy antigua. Estaba en Roma y en Grecia. Sí. Existía desde antigua clásica. Ya más actual, pues están los performance o los happening, pero dentro de este tipo de teatros, pues creo que os puede hablar mejor mi compañera Ruth, ya que hace bien poco creo que hizo una performance. Sí, ¿no? o intenté, no bueno. sé. Además, como el mundo de la performance o del happening está libre, pues tampoco sabes si te ha salido muy bien o te ha salido muy mal, porque siempre puedes decir, no, formaba parte de la performance. Entonces, bueno, esto es así. Y es un mundo un poco complejo, y la línea entre el happening y la performance es un poco
no sé, imaginaria, por así decirlo, pero bueno, se supone que la performance piensas en un mensaje que quieres transmitir, aunque normalmente se suele hacer, a través de la forma, es decir, es muy importante la forma, y de la forma se saca un mensaje. Es verdad que a veces la forma es más clara y deja ver el mensaje de una forma más, no sé, evidente, y otras veces quizá cuesta un poco más. Pero siempre se tiene que tener en cuenta, o se considera que se tiene que tener en cuenta el público al que se lo vas a exponer, es decir, yo pienso pues el sitio donde voy a estar, qué tipo de gente voy a conocer, o va a ir a verme, o de dónde son, o incluso qué edad tienen. Entonces, dentro de eso que les forma como personas, qué es lo que yo quiero transmitirles. No es lo mismo transmitir a un grupo de personas de cierto sitio que a otro. Entonces, la performance, bueno, va a apelar a algo un poco que digamos que les toca algo de su vida. Y un happening, bueno, un happening en sí ni siquiera tiene por qué tener un significado concreto, simplemente muchas veces busca la provocación directa, y entonces tú puedes, lógicamente, como espectador, o declararte a favor o declararte en contra. Es decir, tú ante una imagen potente no te puedes quedar, no sé, pues sin una opinión, no te puedes quedar indiferente, pero la opinión que se te crea no ha sido buscada, es una cosa que ha nacido de ti, es una interpretación personal. La persona que ha buscado una idea, un happening, un choque, no está queriendo buscar X resultado en la gente que lo ve, como la performance, sino que busca que, bueno, a ti te sugiera algo, pero a cada uno le puede sugerir una forma de cualquier cosa libre. Por ejemplo, pues no sé, hay... Ahora a ver si se me ocurre algo. Hay, por ejemplo, happenings que son artistas que van a una sala y yo me acuerdo que empezaban a recitar ciertos números en bucles, en fin, pues por ejemplo, no sé qué número ahora elegían, pero poneros que yo elijo el 3, el 5 y el 10. Me quedo en una esquina y recito esto sin parar. Pues hay gente a la que le sugiere una cosa, normalmente molesta, normalmente no lo entiendes, o quiere crear incluso, no sé, desasosiego, dolor de cabeza, la gente se va, entra, entonces, o yo qué sé, hay quien se paseaba con una libre muerta por su propia sala de exposiciones y le iba contando las obras, y el artista, no me acuerdo ahora del nombre, pero cogía una libre muerta, entonces la cogía en brazos como un niño, y él, bueno, había tenido una exposición y fue a su propia exposición paseando su libre muerta contándole un poco, pues, lo que él había hecho. Entonces se mezclaba con el público que estaba viendo su propia obra y él le estaba explicando su obra a su libre muerto. Entonces, si vosotros preguntáis, pues ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué mensaje tiene esto? ¿Qué quiere denunciar? Pues no tiene ningún mensaje, es una forma que busca una reacción en la gente. Digamos que es un poco como llevar la forma abstracta, por así decirlo, sacarla de las 2 dimensiones y llevarla a las 3 dimensiones, porque es un poco el automatismo a la hora de crear. Lo que pasa que a lo mejor al verlo en una persona pues cuesta un poco, quizá entendemos más el automatismo a la hora de pintar o a la hora de esculpir, que es un poco dejarte llevar y crear formas que no significan nada, por así decirlo, pero que, ojo, que no signifiquen nada, no significa que no sean importantes, porque se justifican en sí mismas, pero no quieren, por ejemplo, denunciar una realidad social. Es un poco la idea de este automatismo. A lo mejor es más fácil verlo en pintura, por ejemplo. Está muy relacionado con el dadaísmo y con el surrealismo también. Muchísimo. Que no es una cosa que a lo mejor la gente ahora piensa, estas cosas modernas tal. No, tiene una raíz muy atrás. Sí, y los dadaístas. Y ellos hablaban un poco de que estaban en una época muy difícil y muy dura, y entonces ellos simplemente querían, pues eso, basarse en el automatismo, en olvidar, ¿no? En un poco dejar llevarse por la parte quizá más desconocida de la razón y huir un poco de todo esto y dar salida a otras cosas que también tenemos dentro. Un poco esa idea. Es que mejor explicado por quién lo ha vivido, por quién lo realiza. Bueno, siguiendo dentro de este punto de vista de los teatros actuales, pues existen 2 tipos menos destacados y poco conocidos por la gente, como es el ciberdecama, o también llamado teatro virtual, empleado pues a través de las nuevas tecnologías, o el teatro ciego, del que antes os he hablado, que iba a observar. Muy interesante. Será muy interesante para ti también. Sí, a mí sobre todo. Pues, como os he dicho, es el espectáculo sensorial siempre relacionado en la oscuridad. Y dentro, desde el punto de vista histórico, os voy a destacar 2 tipos de teatro, los más importantes y los que más destacaría. Por un lado está el burlesque,
Burlesque. Es un trabajo, ya veo que a mis compañeras Hay les una gusta. película muy mala que se llama Burlesque. Es un trabajo dramático, bueno, perdón. Pero sale Cher. Sí. ¡Me encanta Cher! Es un teatro literario dramático que se enfoca a través de la ridiculización de un tema, en una época, un personaje. Dentro de este tipo yo os voy a destacar una obra de teatro, obra literaria que me gusta mucho, como es Historia de una escalera, del poeta Antonio Bueno Vallejo. Hace un par de años leí el libro y fui a ver el teatro, y destaca sobre todo pues porque analiza la sociedad española de la época a través de mentiras y de engaños. Pues es bastante conocida y bastante Además asombrosa. es muy semicolizante. Sí, ahí. Y también por último, pues también destaco desde mi punto de vista a los vaudevilles, pues un subgénero dramático de la comedia estadounidense, pues desarrollado entre 1880 y 1930, en el que el espectáculo se lleva hacia una gran variedad de actos, pues que pretenden provocar el asombro del espectador, del público, pues a través de animales entrenados, la danza, la comedia, la acrobacia, pues puro circo. Y espero que os haya gustado. Sí. I just called to say I love you. Y en el debate de hoy vamos a hablar de la contraposición entre precisamente el cine 3D y el teatro, y sobre todo de si el teatro tiene que ser más accesible. Últimamente se ha subido un poco a la parra, la gente no puede ir a los teatros tanto como antes, sobre todo porque cuesta muy caro para los estudiantes. Yo siempre que voy al teatro me toca ir al gallinero y me toca detrás de una columna porque no tengo dinero para pagarme la parte de abajo. ¿Qué os parece a vosotros eso? ¿Qué creéis acerca de esta forma sobre todo de extender la cultura? O sea, ¿no creéis que debería de bajarse un poco el precio, de que todo el mundo tuviera acceso a él? Bueno, yo la verdad que creo que has abierto dos temas de debate, un poco sí, relacionados lógicamente porque estamos hablando de las mismas cosas, pero un poco me quedaría con la primera parte de lo que has comentado, y sí que es verdad que a lo mejor la gente cada vez busca más en el cine una sensación un poco como, yo que sé, pues de sinestesia o de apelo a todos los sentidos, que ya hace falta saborear la comida que aparece, porque sí que es verdad que se busca que si el sonido total, que si el 3D para notar la presencia, que si demás. Pero yo creo que esto no nos debe confundir y no debemos equiparar el cine de 3D con el teatro, porque yo creo que la esencia de ambas artes, y sobre todo el origen de ambas artes y el cómo hacerlo, es muy diferente. Aunque sí que es verdad que a lo mejor la gente que va al 3D es porque quiere tener un contacto más directo con lo que está pasando, o no tener un contacto directo, sino más bien sentirse dentro de la historia. Pero yo creo que el teatro es diferente. O sea, yo creo que el concepto es diferente, porque tampoco tienes por qué sentirte dentro de la historia. Yo creo que también depende de la obra de teatro que vayas a ver y del nivel de participación que tengas como público. Quiero decir que también, la distancia también la pone un poco la historia y la pone uno. Creo que es un poco complejo de entender o quizá de analizar, pero no me parece que porque sean imágenes, hablando muy simplistamente, imágenes que cuentan una historia en movimiento, sean lo mismo o se tengan que equiparar, por mucho que el cine se desarrolle. Hombre, si yo ya dentro de, 100 años voy al cine, que yo no estaré viva, pero bueno, pues es que estoy viva, y pues son hologramas, y me aparece a mí Brad Pitt en holograma en la pantalla, que me daría algo, por otra parte. No te diría yo que no. Con 100 años te daría algo. Me daría algo. Aunque yo no sé si le estaría dando lo que debería, pero deberíamos ser jamás. Pero bueno, que aparece ahí en holograma, pues a lo mejor en ese momento podemos decir, bueno, pues ¿para qué queremos actores de carne y hueso en un teatro si ya el cine ha llegado todavía más allá? Pero yo creo que el camino que toman
no tiene nada que ver, y encima yo creo que la forma de narrar en el teatro y la de experimentación sobre todo cada vez es más diferente, y yo creo que no van por el mismo camino, incluso puede que no sean igual incluso de populares, por así decirlo, o de no sé, taquilleras, las películas que se crean para 3D, que por ejemplo una historia que puedes crear para teatro, o sea, yo creo que no tiene que ver. Sobre todo decir que una película puedes conservarla, puedes verla 1.000.000 de veces, pero va a seguir siendo la misma, pero tú ves la misma obra de teatro, ya sea por la misma compañía o por diferentes, va a ser siempre diferente, va a tener algo... A eso es a lo que iba a referirme yo, que la principal diferencia que hay es que una obra de teatro es en directo. No sabes que si tú eres un actor que estás interpretando Hamlet, no sabes si no te va a salir igual ninguna de las veces que la estés representando. Entonces yo creo que el público, a la hora de ir al teatro, a la hora de ir al cine, busca cosas diferentes. Y de hecho en el teatro, por ejemplo, o sea, como que sea una ópera y tampoco en el teatro no hay música, como que la que sea, no hay música, no hay música directamente, y en el cine eso es una cosa que abusa mucho de la música, de los efectos especiales, y muchas películas últimamente se están haciendo más pensando en los efectos especiales que en el mismo guión, porque más o menos están haciendo que se nos da olvida vergüenza un pilar fundamental del cine, que es el montaje. Y el montaje, o sea, el montaje, una persona, el montador en el sentido de que cuenta con cómo quiere hacernos sentir a nosotros el paso del tiempo en la historia, cómo se involucra la música. Y nosotros, por mucho que veamos una obra de teatro, nunca dejamos de ser conscientes de que es algo hecho en directo y de que es una obra de teatro. Entonces, que también es muy diferente. Está claro que se usan recursos diferentes. El cine quizá tiene muchos más recursos, digamos, a la hora de manejar el tiempo, por ejemplo, eso es con el montaje, pero pues el teatro busca otras cosas, es que son diferentes, son dos artes. El cine, no sé, yo es que también defiendo mucho, yo defiendo el cine, a mí me encanta. Pero son distintos y cada uno en su digamos, en su campo es bueno. Claro. O sea, no se parecen en nada, pero el teatro nos gusta porque es teatro, el cine nos gusta porque sabemos lo que hay. O sea, sabemos que lo van a montar, que van a poner música, que van a hacer esos efectos especiales que últimamente tan raros y tal. Pero bueno, cada cosa por su sitio, pero aún así, respecto a lo del tema de si pago por ir al teatro, pago por ir al cine. Hombre, a mí me gustaría ir más al teatro, pero es eso. Es lo que dices, Maite, que no, o sea, el bolsillo universitario es el bolsillo universitario y apenas tenemos dinero como para llegar a la semana o algo. De todas formas, imagínate para ir al teatro. A día de hoy, con el 21% de IVA cultural, bueno, pues es imposible, casi no puedes ni siquiera ir al cine. De todas formas, siempre hay alguna alternativa, como puede ser el microteatro, el teatro de calle. Siempre se puede buscar alguna alternativa para ir a ver teatro, aunque no sea lo mismo. Y yo creo que eso merece la pena como iniciación, pero sí que es verdad que da mucha rabia que no puedas disfrutar a lo mejor de un ballet o de una buena ópera, o de, ¿sabes? O incluso que no puedas permitirte ir al cine en un momento a lo mejor en el que están teniendo muy buenas películas, o incluso que se estén cerrando, por ejemplo, cines que a lo mejor ofertan un tipo de películas que no son tan comerciales, pero que hay gente que a la que también le interesan, y sobre todo que yo creo que hay que ver de todo para formarte una opinión, para saber lo que te gusta. Y yo creo que el problema de fondo de todo esto es que se acaba por dejar la cultura lo último de lo último de lo último. Y yo entiendo que hay cosas importantes, pero yo creo que una sociedad sin cultura es que no es nada, es que yo creo que es lo que nos define. Y entonces pues es una pena, porque yo creo que tanto el teatro tiene que existir como el cine. Porque haya una cosa no tiene que dejar de haber la otra. Entonces, ¿por qué elegir? ¿Por qué tener que elegir entre las dos? ¿Por qué tenerte que sentir obligado en ese sentido? Y más por el tema del dinero. Sí. Es una pena. Pero bueno, siempre tendremos pequeñas alternativas. Sí, totalmente. Siempre podríamos luchar por salvar un poco. Sí, yo tengo entendido de todas formas que el teatro es más caro. No sé, hace poco he ido a ver el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet Nacional de Cuba de danza contemporánea. Qué bueno es en danza, además. Sí, somos muy buenos, ¿eh? No, fui a ver esto, era danza folclórica. El Ballet Nacional de Danza Folclórica, y creo que la entrada eran como 20 euros. Sí, es que es muy caro. Vale, que era danza, pero al teatro podemos extrapolarlo, porque si no fuera con los grupos estos de secundaria que haces grupitos, lo típico en el instituto, que vamos al teatro, pues eso es un... Después del grupo, pero no se te sale por que es 5 o 10 euros ir al teatro y te sale más barato ir al cine. Claro, la gente lo deja. Yo entiendo más barato, que no por eso tiene que ser que salga barato, porque una entrada de cine ahora que son unos 10 euros, y si más si es de 3D sale mucho más caro. 8 o 10 euros. Y además que
una cosa, o sea, realmente si ha subido es porque va a seguir subiendo en algún momento, o sea, eso está clarísimo. Entiendo hasta cierto punto lo del teatro que sea un poco más caro. Al fin y al cabo, tienes a los actores que tienes que pagarles por las actuaciones. Claro, quizá la propia Tienes forma que- de ser el obliga. vestuario tienes que pagarlo, tienes que pagar un montón de cosas, incluso yo no sé cómo será, pero lo del teatro no sé si ellos tienen que, a lo mejor tienen que pagar algo por estar ahí o... Claro, y Sí. por poder Y actuar ahí, luego no también sé cómo- está luego también está lo que dice Maite, que tú pagas tu entrada, que ya de por sí te sigue un poco cara, y estás aún así en una mala posición, estás al fondo, estás en el Sí, gallinero, que luego ya totalmente. si quieres estar, digamos, en un sitio que puedas ver bien la obra, que puedas disfrutarla realmente todo lo que se merece, pues ya Que se oiga se bien. incrementa el precio de las entradas. ¿no? Hombre, también, Ya. también pasa con los conciertos, con los conciertos de música. No es lo mismo Bueno, estar depende. en la primera fila. Quiero decir que no es puedes pagar la misma entrada y eso, hacerte tu cola 6 Sí, horas, también puede que no ser es lo trampa. mismo verla en primera fila que en último, por eso. Pero la diferencia del teatro es que tú pagas por tu primera fila y tú pagas por tu última. Y es una gran diferencia de dinero. Bueno, yo creo que es verdad que a lo mejor la ópera a lo mejor se nota más, o no sé, en teatro quizá no estoy tan puesta, pero desde sus orígenes sí que es verdad que ya se postuló como un arte muy distanciado un poco de toda De la claro. sociedad en general. O sea, su Sí. esencia también llevaba un poco ser La como ópera, para en una- sí, la una- ópera en sí es quizá una más, parte de más la elitista, Hombre, pero sí, yo creo es que empezó es siendo porque, para la élite, empezó siendo así la ópera. pero ya yo creo que después actualmente bajó. es porque el pueblo llano, llamémoslo sí, así, tiene mucho no más podemos acceso. acceder a una ópera como podemos No. acceder a una obra de teatro. Pero también es verdad que o nosotros al hemos cine. cambiado como sociedad, quiero decir, nuestra sociedad, dentro de todos los fallos que tenga, pues es verdad que tú, en la medida de lo posible, incluso autodidactamente, puedes acceder mucho más a la cultura o saber mucho más que a lo mejor la sociedad de entonces, que yo entiendo que a lo mejor pues por su propia concepción pues no estaban preparados para ver algo así. Por eso te quiero decir que a día de hoy pasará algo parecido, sí. que si yo no puedo ir a la ópera tanto como me gustaría, no sé apreciarlo Claro. como lo puede apreciar alguien Sí. que sí que pueda ir a verlo. Lógico, yo creo que depende. Por ejemplo, os cuento mi caso. En Santa Clara, la ciudad donde yo vivía, donde yo nací. En Santa Clara tenemos un teatro, con un poco de suerte, tenemos todavía un teatro bastante bueno. Y digo el teatro como tal, el edificio. Bueno, Sí. pues se llegó la ridiculez de bajar el precio. Tú, si querías ir al teatro en Cuba, tú vas al teatro. ¿Qué te va a costar la entrada? 5 pesos, no es nada. 5 pesos Claro. no son nada. Problema, la gente, como no tenía la cultura de ir, y eso que en mi ciudad éramos bastante, en ese sentido, siempre teníamos organizadas actividades y esas cosas, bueno, en fin, de hecho las organizábamos nosotros, costaba barato, la gente no iba. O sea que aquí mucha gente probablemente no sepa, no haya ido nunca a una función de teatro y de hecho piense que suena ridículo. Si digo, aquí en Cuba, bueno, ya eso es otro tema. Pero aquí mucha gente a lo mejor no tiene ni idea y claro, tú les dices, aunque sea lo mejor del mundo, tienes que pagar 20 euros y te dicen no. Y prefieren gastarse en Claro, otras y cosas. te prefieren gastar en el cine. Sí. Entonces yo también entiendo que no sea algo que sea algo un poquito más Claro. caro, porque al fin y al cabo, ¿quién Sí. va a acceder ahí? La gente que sí que está formada. Porque siendo realistas, o que hay realmente mucha gente tiene que ganas no- de estarlo. Es que a lo mejor también la gente Claro. confunde mucho los conceptos y piensa que el cine, pues que para ver teatro ya ve cine, pero es que no No, entiende que no es lo mismo. No tiene por qué ser lo mismo, no. Pues claro, También mucha influye gente que mucho la también no entiende que no formación. es lo Sí, ese es el gran problema de la cultura, la formación. La formación es muy importante. Porque, ¿qué sirve bajar el precio si la gente no va? Claro, ¿de qué te vale eso? Yo es que creo que una tontería. Por eso hay que aprovechar lo que nos ofrecen, Sí, por ejemplo, el teatro de calle. Pues la gente, quieras que no, está paseando por la Sí. ciudad y se encuentra con una actuación. Sí. Y a lo mejor, actuación tras actuación, va cogiendo algo Llevar de el teatro un poco pulsera. más cerca. Y a la gente le gusta, os interesa y busca Tal después vez en un internet, teatro ah, pues esto me más gusta. dinámico. Sí. Un Sí, teatro sí, ver obra. que Y boca se a empieza boca. con un Y nivel boca a boca. igual un poco más dinámico, Como algo que todo, pueda interesar claro. más a la Claro, persona normal y corriente de calle. Y luego va subiendo. Claro. Como todo, sí. Además que yo creo que está muy bien porque es algo recíproco. Quiero decir, tú te aprovechas de una iniciativa, pues no sé, más barata, diferente, joven, y a la vez yo creo que apoyas a gente que tiene el valor, pues eso, de inventarse mil artimañas y 1000 sistemas para acercar lo que les gusta y para hacer lo que les gusta y que todo el mundo pueda verlo. Porque es verdad que ahora hay muchísimas, por ejemplo, aquí también en la Escuela de Artes, de teatro, que son los que hacen los de microteatro y demás, o sea que ellos mismos se juntan en grupo y buscan muchas soluciones para que no perder el gusto de la gente por el teatro y acercárselo, y yo creo que te puedes alimentar, ¿no? Tanto tú lo puedes aprovechar de una forma fácil y barata para verlo, como puedes apoyarles a ellos en lo que quieren conseguir.
Yo creo que está muy bien. Y una forma de promocionar el teatro es desde los más pequeños. Sí, el teatro infantil. Por experiencia propia. Sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando era pequeña, iba muchísimo al Teatro Cervantes. Sí, ofrecían muchas Sí, obras muchísimas. infantiles. Cada viernes ofrecían. A pesar de teatros, eso también hay teatros de calle infantiles, porque yo os pongo el ejemplo, yo en mi localidad, pues de pequeño... Pero di el nombre. Laguna de Duero. Bien. En mi localidad. En mi pueblo. Muy orgulloso de él. Que, Claro que sí. allí yo de pequeño he ido muchas veces al teatro de calle y me lo pasaba como un... como un niño, ¿eh? Como que realmente era, pero a pesar de todo yo me acuerdo, éramos 5 contados. Pero bueno, para eso está, para acercar el teatro desde Pero poco a poco. También depende de es si un los padres poco llevan relacionado como con lo que decíais antes, que es la Sí. falta de cultura y de que vemos más cercano a nosotros el cine que el Que se vende teatro. mejor también el cine. Claro, es Claro. que tiene un nivel Sí. de publicidad Y además es más y las sencillo de estrellas entender, del sí. cine. Porque saben que van a sacar más dinero. Claro, que Estos estamos cos- hablando de un tipo de cine, claro, Sí. Sí. que consume la mayoría de la gente. Pero bueno, eso sería ya meternos igual en Sí, otro sí, debate terreno para... terreno farragoso. Sí, sí, totalmente. Me acuerdo, por ejemplo, también la Sala Borja hacía muchas cosas y incluso podías ir a ver obras de teatro reinterpretadas un poco para edades así adolescentes un poco antes Sí. y eran en versión original. Me acuerdo que eran obras en inglés y, por ejemplo, recuerdo con especial cariño El sueño de una noche de verano. Yo fui a verlo y dije, "Oh, muero de amor". Muero de amor. Son esas cosas que recuerdas que te cambian un poco la forma de pensar y la forma de ver las cosas. Bueno, y aquí acabamos nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que no os perdáis el teatro que se va a poner dentro de poco en las calles de Valladolid, que no dejéis de ir a ver obras de teatro nunca, nunca, nunca. Y aquí os dejamos, tan locos como siempre, tan cuerdos como nunca. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life.